Hoy en Gerentes 360, la importancia del pensamiento crítico para los emprendedores. Joe Biden dice que Vladimir Putin no puede continuar en el poder. Y la Unión Europea está cerca de limitar el poder de varios gigantes del mundo de la tecnología. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet, hoy lunes 28 de marzo de 2022. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy todos los lunes, martes si el lunes es festivo o feriado en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com, en el cual encontrarás el video del episodio. También encontrarás el video en vivo en nuestra página de Facebook, en facebook.com/lateral gerentes 360 o en Twitch, en twitch.tv/lateral gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP, que es gratuita, y a que te registres ingresando a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Andrés Julián, buenos días para ti y para todas las personas que siempre nos siguen a esta hora todos los lunes y bienvenidos pues a un nuevo episodio de nuestro videoblog de Gerentes 360 de hoy 28 de marzo del 2022. Entonces pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren y trayéndoles como siempre pues temas absolutamente importantes y pertinentes para la alta y media gerencia. Así es, Felipe. Entonces, te propongo que iniciemos con un rápido resumen de algunos de los temas que vamos a abordar el día de hoy. Así es, hoy vamos a ver cómo el petróleo y el gas están en el centro de la invasión de Rusia y Ucrania. Por otro lado, Facebook e Instagram son consideradas plataformas extremistas en Rusia. Los Estados Unidos empiezan a relajar restricciones arancelarias a cientos de productos de origen chino. Y en la sección central del programa, que es la de la entrevista, nos acompañará un experto que nos estará hablando de la importancia del pensamiento crítico para los emprendedores. Así es, Andrés J. Así que, pues no siendo más, entremos en materia. Como siempre, Felipe, iniciamos con las principales noticias de la semana y lo que debe conocer un miembro de la alta y de la media gerencia. Iniciamos nuevamente con noticias relacionadas a la invasión de Rusia a Ucrania. En las últimas horas, Rusia ha intensificado los ataques después de lo que pareció una pausa a finales de la semana pasada. Hoy se realizará un encuentro diplomático en Turquía y el presidente de Ucrania ha afirmado que su país está dispuesto a tomar un estatus de neutralidad para lograr el fin del conflicto. El sábado, en Varsovia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, manifestó que las democracias se están preparando para vivir un conflicto prolongado debido a esta situación y no para respaldar un cambio de régimen en Rusia. De esta manera, Biden argumentó que las democracias del mundo deben enfrentar a una Rusia autocrática como una amenaza para la seguridad y la libertad mundial. Al final de su discurso, el presidente Biden calificó el gobierno de Putin como un gobierno de poder absoluto, que ha sido un fracaso estratégico para Rusia y un desafío directo a la paz europea, la cual ha prevalecido en gran medida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, el lunes pasado, los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Económica Europea mostraron nuevamente su división respecto a sanciones a imponer al petróleo y gas ruso. Para aliviar en algo esta situación y descontinuar el apoyo económico a Rusia, el presidente de Ucrania solicitó a Qatar
un aumento de las exportaciones de gas a la Comunidad Europea. Actualmente, varios países de la Unión Europea han reducido la compra de petróleo y gas a Rusia, y otros compradores importantes continúan siendo China e India. Continuamos con varias noticias del mundo de la tecnología, iniciando con un nuevo acuerdo logrado por legisladores de la Unión Europea en el que pronto se impondrán restricciones a las grandes firmas tecnológicas, incluyendo a Amazon, Apple, Google, Booking y Alibaba. Entre otros, se espera que esta ley lleve a que Apple permita la instalación de otras apps de tiendas de apps y que aplicaciones de mensajería como WhatsApp y iMessage deban interactuar con otras apps de mensajería, aunque falta un último paso en el Parlamento Europeo para que sea ley. Se espera que su trámite y aprobación sea fácil y los analistas pronostican que este será el nuevo estándar a nivel mundial. El pasado lunes, una corte en Rusia declaró extremistas a las plataformas Facebook e Instagram, propiedad de la empresa Meta. Previamente, el gobierno ruso había bloqueado su acceso. Por el momento, WhatsApp, que también es propiedad de Meta, sigue funcionando en Rusia. Apple le solicitó a un juez de apelación que desestimara la demanda que presentó Epic Games en contra de la empresa por la forma como Apple limita los pagos dentro de su plataforma iOS. El año pasado, Apple se llevó una victoria parcial en este caso, y de no concretar las audiencias de conciliación en la que actualmente se encuentran o de ser desestimada, iría nuevamente a un juicio probablemente el otro año. Ahora revisamos diversas noticias importantes a nivel mundial. Por un lado, la Oficina de Comercio de los Estados Unidos eliminó aranceles a 352 productos de origen chino. Esta medida tendrá vigencia retroactivamente a partir del 12 de octubre del 2021 y se extenderá hasta el 31 de diciembre del año 2022. Toyota anunció que deberá cerrar temporalmente 18 líneas de ensamblaje en Japón debido a un terremoto que afectó el país. De acuerdo con la empresa, esto se debe a que la situación ha generado desabastecimiento de piezas. Esta situación se suma a los problemas que se han venido presentando con la escasez de chips y que igualmente han afectado la cadena de producción de vehículos a nivel mundial. La semana pasada reportamos el accidente del Boeing 737-800 que se accidentó en los bosques de China, en el que murieron 132 personas, incluida la tripulación. El terreno en el que sucedió el accidente ha dificultado la labor de los equipos de rescate, que solo hasta ayer domingo lograron ubicar la segunda caja negra del avión, la cual contiene la grabadora de datos de vuelo. Con este hallazgo y el de la grabadora de voz encontrada el pasado miércoles, se espera entender las causas del accidente. Y en el ámbito de la salud, un estudio realizado en Israel indicó que las personas mayores que recibieron un segundo refuerzo de la vacuna de Pfizer BioNTech COVID-19 tuvieron una tasa de mortalidad por la enfermedad en un 78% más baja que aquellos que recibieron solo una dosis de refuerzo. En Noticias de América Latina, iniciamos con la economía de Brasil, que reportó a mediados de marzo la mayor inflación anualizada en 7 años, llegando al 10.79%. Y el director del Banco Central de Brasil anticipó que en mayo probablemente subirán la tasa de interés del 11.75% en el que se encuentra desde principios de marzo al 12.75%. El jueves se reunirá la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia para revisar las tasas de interés. En una encuesta de Reuters, analistas esperan que suba a 5,5%, la más alta desde 1999. Actualmente se encuentra en 4% y algunos analistas esperan que siga subiendo y que el año cierre en 7,5%. El Banco de México aumentó la tasa de préstamo a 6,5%, un aumento de 0,5%. Sin embargo, la noticia inadvertidamente la dio horas antes al anuncio oficial
el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien después se disculpó por la situación. Y ayer domingo, el Congreso de El Salvador aprobó el régimen de excepción que da poderes especiales al gobierno de Nayib Bukele y en el que se suspenden algunos derechos constitucionales. El país reportó entre viernes y sábado 76 asesinatos y con esta aprobación se busca afrontar esta compleja situación. Hoy, los principales mercados accionarios de Asia y Oceanía cerraron con resultados mixtos. Europa iniciaba con ganancias y el premercado de los Estados Unidos lo hacía con pérdidas. En criptomonedas, Bitcoin y Ethereum tuvieron ganancias superiores al 6% en las últimas 24 horas. En los últimos 7 días, Bitcoin aumentó el 14,10% y Ethereum el 15%. Hoy Bitcoin se transaba a $47.200 y Ethereum a 3.340. En otra noticia del mundo que afecta los negocios, desde la dirección del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, advirtió que el conflicto en Ucrania podría disparar los precios mundiales de los alimentos con un impacto especialmente catastrófico en los más pobres. Como habíamos explicado hace unas semanas, Ucrania y Rusia son grandes exportadores de productos alimenticios básicos o commodities, y la guerra ya ha afectado la producción de cultivos elevando sus precios. En la noticia positiva y diferente de esta semana, hablamos de una eventual regulación que favorecería al medio ambiente, los negocios y los inversionistas. Y es que la Comisión de Bolsas y Valores, la SEC de los Estados Unidos, está cerca de aprobar una regulación que llevaría a que las empresas que están listadas en las bolsas de valores de ese país reporten su impacto climático. En este momento, la propuesta de dicha regulación está esperando comentarios del público en general, algo que va a finalizar en menos de 2 meses. Felipe, una noticia interesante, todavía no está confirmada, es algo que se viene hablando hace mucho tiempo. De hecho, muchas empresas, y no solo en Estados Unidos, vienen haciendo ese tipo de reportes, pero es muy interesante que por lo menos estas empresas, o probablemente que estas empresas que están listadas en las bolsas de los Estados Unidos, deban incluir dentro de sus reportes, más allá del tema financiero, temas de cómo está impactando al medio ambiente. Una noticia que, de confirmarse, que es lo más probable, pues va a ser muy interesante, pienso yo. Así algunos no estén de acuerdo, es un tema polémico, pero yo pienso que es algo interesante también para los que somos inversionistas. Así es, Andrés J. Y así como, por ejemplo, desde el punto de vista financiero, ya los reportes integrados se empiezan a volver ley dentro de los reportes que tienen que hacer las empresas, independientemente de su periodicidad, pues sería muy interesante que ya estemos hablando de esta clase de reportes con respecto al medio ambiente, porque pues como siempre lo hemos comentado en nuestro videoblog de Gerentes 360, pues esto es un tema absolutamente importante y pertinente para la salud del mundo y para el tema del cambio climático, que tantos temas hemos traído aquí, tantos temas hemos discutido en Gerentes 360. Así es, así que bueno, cuando esperemos que ya se apruebe, les estaremos contando nuevamente. Bueno, Felipe, hoy vamos a hacer un análisis de profundidad, aunque no va a ser tan largo, va a ser más bien un poco corto, de un tema que seguramente a muchas personas les está pasando desde hace muchos años y probablemente con las restricciones, con los cambios que trajo la pandemia, seguramente lo están viviendo. Y nos referimos a la seguridad que deberían tener los famosos trabajadores remotos o quienes utilizan espacios de coworking o que utilizan un café, un restaurante, un aeropuerto para hacer sus negocios. Porque con estos equipos, estos computadores, estos celulares, es muy importante, cada vez más importante, pensar en temas de seguridad, Felipe. Sí, señor, y para quienes nos han venido acompañando ya durante un buen periodo de tiempo en nuestros videoblogs de Gerentes 360, saben que los dos participamos en un programa, hay varios eventos y cursos relacionados con comercio electrónico y con el rol de la gerencia. Y pues les queremos contar aquí con Andrés J., que es la persona que tiene
muchísima experiencia y conocimiento sobre estos temas que acaba de comentar. Pues Andrés J. es ingeniero de sistemas y de computación, está graduado y es especialista en e-commerce y casi toda su carrera ha estado trabajando con empresarios, con gerentes, con CEOs y siempre acompañándolos y supervisándolos en todos estos temas que tienen que ver con la parte de tecnología, de Internet y sobre todo, pues desde luego con comercio electrónico estratégico. Y como una extensión a esto, digamos aquí en nuestro videoblog de Gerentes 360, hablamos de temas de tecnología que son muy, muy importantes y relevantes para los empresarios y sus empresas. Hoy hablaremos de un tema interesante para quienes trabajan de forma remota, ya que el tema de la pandemia pues ha cambiado y le ha dado un viraje de 180 grados a la dinámica del trabajo. Por ejemplo, en los famosos coworkings, en cafés, internets, en restaurantes, en aeropuertos y como lo comentaba Andrés Julián, otra clase de espacios. Así es, Felipe. Y es un tema que es interesante. Y de hecho es un tema que, bueno, a mí en particular me ha tocado trabajarlo hace bastante. Yo creo, Felipe, que hace alrededor de 12 años que yo no tengo oficina. Entonces mi oficina de alguna manera ha sido mi apartamento donde yo vivo, pero también es mi portátil, es mi celular, donde esté viajando en un centro comercial, en un café. Así que, además como ingeniero de sistemas, pues que he investigado algunas cositas de cuáles son las mejores maneras para estar conectado, porque hoy en día casi que el que requerimiento es seguir trabajando en Internet. Entonces, ¿cómo me conecto a esas? Que usualmente lo más sencillo es, bueno, me conecto al Wi-Fi del lugar. Y la pregunta es, y seguramente muchos lo están pensando en este momento, bueno, si es bueno conectarme al Wi-Fi del lugar, del café, del internet, del aeropuerto, del coworking, que incluso en un coworking seguramente estoy pagando por eso. Entonces eso fue como lo que quiero o lo que queremos responder en este momento de alguna manera brevemente, Felipe. Eh, digamos que lo más fácil es ese Wi-Fi. Pero uno de los primeros problemas, no de seguridad, pero es algo que toca siempre analizar, es que como es una red compartida, usualmente no son tan veloces. No siempre es el caso. Yo están unos Wi-Fi que son buenísimos, tienen muy buenos proveedores de internet, buenos routers, muy buen cubrimiento, pero normalmente son lentas, especialmente en ciertos horarios. Así que eso es algo para analizar. En algunas ocasiones también estas redes públicas, entre comillas, bloquean algunos puertos, lo cual en lenguaje sencillo implica que no vamos a poder acceder a ciertos servicios. Usualmente podemos acceder a lo básico, podemos acceder a páginas web, a correo electrónico, pero de pronto, si necesitamos algo como acceder al intranet de nuestra organización, es posible que no lo podamos acceder. También es posible que bloqueen ciertas páginas web. De pronto pueden bloquear redes sociales, pueden bloquear YouTube por el tema de que los videos son muy pesados, en fin. Pero el tercero y lo más importante es el tema de la seguridad. Y claro, usualmente, no siempre, pero casi siempre, esas redes Wi-Fi nos habilitan una contraseña. Eh, a veces incluso cuando vamos a un café, dentro del tiquete de compra nos dan una contraseña, una contraseña. Y aunque hay muchas metodologías, muchas tecnologías para cómo funciona esa contraseña que en teoría nos da algo de seguridad, lo cierto es que la opción más popular, la normal, que es cuando nos conectamos y añadimos la contraseña, es una contraseña que le comparten a todos los usuarios. Es decir, es segura entre los que tienen la contraseña. Así que de alguna forma, alguien que está conectado en ese momento a esa misma red podría estar escuchándonos, podría estar viendo lo que está pasando. Claro, eso es relativo, porque una de las ventajas que tenemos hoy en día, que casi todas las páginas tienen el famoso candadito de seguridad, es que nuestra información tiene como un doble cifrado. Uno a nivel de la red, pero otro a nivel entre nuestro navegador y la página que estamos consultando. Así que si alguien quisiera estar viendo lo que estamos haciendo en la red Wi-Fi que estamos conectados porque tiene la contraseña, no necesariamente le va a quedar tan fácil ver la información que estamos pasando, siempre y cuando estemos utilizando en nuestro correo electrónico, en nuestra navegación por web, pues certificado. Así es que ese es como un primer punto para tomar. Lo segundo, que es algo que yo recomiendo, pero también toca hacer una muy buena investigación, es utilizar lo que se llama una VPN o una red virtual
que de alguna manera lo que crea es como una especie de túnel entre nuestro proveedor de Internet, donde estemos conectados, a un servidor en algún otro lado de Internet. Y eso tiene un cifrado que es bastante fuerte, entonces no, tampoco nos pueden leer tan fácil lo que está ahí. Hay muchísimos proveedores que ofrecen este servicio, algunos son gratis, otros son pagos. La recomendación que yo hago es investigar, que sean empresas serias, con buena reputación. Acá, eventualmente, por lo que algunos de estas redes Wi-Fi bloquean puertos, puede que el VPN no funcione. La mayoría de VPNs ya tienen como soluciones para que eso no sea un inconveniente, pero eventualmente puede llegar a suceder que es imposible conectarse al VPN. Ahora, mi tercera recomendación, y esta de pronto es lo más grande, es que en lugar de utilizar el Wi-Fi que te proveen, utiliza tu celular. Utiliza los datos de tu celular. Lo cierto es que los celulares cada vez vienen con mejores planes de internet, para la mayoría más que suficiente, especialmente en redes 4G y muchísimas en las redes 5G. Cierto, muchas limitan los datos que se pueden compartir, pero usualmente hay planes un poquito más avanzados y no necesariamente costosos para que puedas hacer pues, uso de estos datos y compartirlos con tu computador. Estas redes, pues tu celular, cuando le compartes el Wi-Fi, además de poner una muy buena contraseña, lo cierto es que entre tu celular y las torres de los celulares hay un cifrado que suele ser muy seguro, es muy fuerte y suele ser mucho más fuerte que el de un Wi-Fi público. Así que es una solución sencilla. Si quieres añadirle además el VPN, pues aún mayor seguridad. Entonces, esa es una opción interesante. Claro, de pronto acá lo que toca tomar en cuenta es cuando, bueno, y cuando estoy fuera de mi país, cuando estoy en el famoso roaming. También en los últimos años se ha dado que muchos proveedores de telefonía celular para muchos países, de pronto no todos, pero para muchos, incluyen o datos gratis, sí, los mismos datos de tu plan los puedes utilizar en algunos países, o de pronto unos datos que ya son muy económicos. Por ejemplo, mi proveedor actual me cobra un poco menos de $2 en varios países de América para utilizar los mismos datos de mi plan. Entonces, esa es una opción interesante. O puedes comprar seguramente una tarjeta SIM o las eSIM, las electrónicas, y un plan muy económico, pues que es como una forma sencilla, Felipe, para que realmente podemos acceder a eso. Quisiera finalizar, Felipe, simplemente ser muy inteligente con la información que compartes. Con cosas como, si estás en un computador Windows y te tienes que conectar al Wi-Fi porque de pronto tu celular ahí no estaba funcionando o no tenías datos, no compartas archivos. En Windows usualmente es muy fácil seleccionar eso porque cuando te conectas a una nueva red, él te dice que qué quieres hacer. En Mac no es tan fácil compartir archivos. Por defecto no lo hace. Pero si lo tienes activo, de pronto tener un buen firewall, un antivirus. Y claro, si te levantas, pues bloquea tu equipo. No dejes que nadie acceda a tu información. Porque el eventual robo de información no fue por el Wi-Fi, sino fue físicamente. Entonces, Felipe, como unas recomendaciones muy sencillas para quienes son viajeros, para quienes tienen que trabajar desde un café, un restaurante, yo intento evitar en lo posible las redes Wi-Fi públicas y si es la última opción, VPN. Así es, Andrés J. Buenísimas estos tips que nos has comentado para todos los que tenemos que usar todas estas clases de comunicación, internet, estar en el coworking, toda esta cantidad de espacios. Lo que dices tú, siempre teniendo en cuenta salvaguardar la información que manejamos de nuestros equipos. Muy interesante. Así es, así es. Entonces, bueno, acá seguiremos compartiendo este tipo de información en Gerentes 360. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa y no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado.
www.internetconresultados.com, ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Hoy en la entrevista, que es nuestro plato central, tenemos un súper invitado que lo traigo en este momento a pantalla. Hoy nos acompaña Sebastián Santisteban, doctor en estudios sociales y postdoctorado en teoría crítica del emprendimiento, investigador en los temas de emprendimiento, creatividad y pensamiento crítico. Además es narrador y ensayista, autor de 3 libros. Hoy con Sebastián vamos a estar hablando de la importancia del pensamiento crítico para los emprendedores. Buenos días, Sebastián, y muchas gracias por atender esta invitación a nuestro videoblog de Gerentes 360 de hoy 28 de marzo. Para iniciar esta charla, Sebastián, quisiera que nos comentaras qué es pensar críticamente. Buenos días, Felipe, Andrés. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y un saludo pues para la audiencia de Gerentes 360. Brevemente, pensar críticamente, en primer lugar, digamos que nos demanda quitar algunos o superar algunos mitos del discurso popular. Y eso es, digamos, lo primero a lo que me quisiera referir, y es que pensar algo de manera crítica no quiere decir estar en contra de, ¿no? La gente tiene esta idea de que cuando decimos, sobre todo en los discursos populares, que además tocan mucho a ciertos gurús del emprendimiento y management, tienden digamos, a transmitir la idea de que pensar críticamente significa estar en contra de un discurso, ¿no? Criticar en el sentido, digamos, popular de la palabra. Eso no es pensar críticamente. Realmente lo que significa pensar de manera crítica es entender que cuando hacemos un acto del pensamiento, tenemos un aparataje que nos lleva a pensar de esa manera y no de otra. De manera más simple, lo que yo diría es que el pensamiento crítico lo que nos lleva es a cuestionarnos por qué pensamos lo que pensamos, cómo es que pensamos lo que pensamos. Caemos a veces en la falacia de creer que el pensamiento es algo neutro, que la forma en que producimos ideas es natural y es neutral y es completamente abstracta, y eso no es cierto. La forma en que pensamos viene dada a partir de una serie de estructuras que nos llevan a pensar de una forma y no de otra, y digamos que mediante esas estructuras que también tienen unas lógicas de poder, pues terminamos siendo, digamos, gobernados y oprimidos de una manera y no de otra. Entonces, como para, digamos, definirlo de manera resumida, pensar críticamente implica saber que entender cuál es el aparataje que nos lleva a pensar de una cierta manera y entender cuáles son las lógicas de poder que van detrás de esa forma de pensar, para poder decidir si las aceptamos o no, o qué hacemos con ellas fundamentalmente. Sebastián, muy interesante el tema y un recorderis muy importante de lo que muchos nos contaron en el colegio, en la universidad, y que se nos olvida. Y lo importante que es ese pensamiento crítico. Y antes de pronto de entrar a profundidad a lo que tiene que ver con el pensamiento crítico y el emprendimiento, quisiera preguntarte sobre algo que de pronto tenemos en la mente muchos que hemos sido emprendedores o que estamos pensando en hacerlo, y es si precisamente el emprendedor está sujeto únicamente al tema de la maximización de las utilidades, porque de alguna manera eso es como lo que se nos vende, y como tú decías, eso es lo que dicen los grandes gurús, eso es lo que se nos enseña en las universidades, que está sujeto al tema del dinero, y sin decir que no sea importante. Por supuesto. Mira, el tema que tocas es fundamental porque creo que tiene dos aristas que yo pienso que todo emprendedor en la actualidad debería considerar. Y por una es cuál es su estatuto de individuo, ¿no? Si limitamos digamos, la acción, la agencia de la figura del emprendedor solamente a la acumulación de utilidades, es decir, digamos, a sus lógicas capitalistas, pues esencialmente ya no estamos hablando de un individuo, sino simplemente
de una tuerca más dentro de una máquina que funciona de una cierta manera, ¿no? Es alguien que no tiene agencia propia, sino que simplemente está atrapado por estas dinámicas a las que me estaba refiriendo yo en la anterior pregunta, estas dinámicas de poder, estas lógicas de poder que le dicen, usted esencialmente no debe pensar, no debe, digamos, tomar decisiones por sí mismo, sino que simplemente debe seguir las lógicas del sistema, que son las de maximice utilidades. En esta medida, pues, digamos que mi lectura es que el emprendedor es una figura que desde Schumpeter en el siglo XX, principios del siglo XX, y sobre todo ahora con las nuevas tecnologías y las nuevas dinámicas de producción de la tecnología, el emprendedor es una figura que es cada vez más importante en la sociedad, no solamente en su dimensión económica, es decir, como un agente que genera empleo y que genera riqueza en una sociedad, o que debería hacerlo, sino que además tiene unas funciones políticas, culturales, sociales, que lo deben llevar a cuestionarse si su única labor en la sociedad es justamente la maximización de empleo, o si efectivamente puede, digamos, su campo de acción se eleva. Y en esta medida yo quiero introducir digamos, un concepto que creo que es fundamental en la actualidad para todos los emprendedores y para cualquier sujeto que viva hoy, y es el concepto de libertad, ¿no? Los emprendedores se deben cuestionar si efectivamente al seguir ciertas dinámicas son sujetos libres, valga, digamos, cierto oxímoron, son individuos libres, o si están completamente subyugados a unas dinámicas que, como decía al principio, los convierten solamente en una parte de la máquina, lo cual por supuesto, peligroso, y es una conducta de cuidado en muchos niveles, que debe generar algunas alarmas. Interesante, interesante. Y ya como para poner un poquito más ya en contexto, de pronto la primera pregunta más lo que nos habías propuesto, ¿cómo se articula ese pensamiento crítico con el emprendimiento? Y te lo digo para mí, aunque yo creo que yo lo he hecho, no a la profundidad que tú lo haces, pero es un tema que me parece muy interesante porque no es usual verlo, escucharlo, y mucho menos en una cátedra de emprendimiento en la mayoría de universidades, por lo menos a nivel de pregrado, poco se habla del tema. Sí, correcto, no, tienes toda la razón. El pensamiento crítico, de alguna manera creo que el emprendedor y las cátedras y las universidades, parto de ahí, las universidades han hecho un trabajo muy pobre en cuanto a lo conceptual del emprendedor. Eh, yo creo que lo que hay que entender es que el emprendedor es una figura histórica en primer lugar, es decir, no surge tampoco en el aire, no es que de un momento a otro alguien dijo yo quiero ser emprendedor y empezaron a hacer emprendimiento de la nada, sino que es el producto de pues de unos desarrollos históricos y económicos específicos, y que por supuesto están muy atados a la evolución de las sociedades capitalistas, ¿verdad? Eh, um, entonces, en esa medida, las universidades a veces como que dan eso un poco de lado porque se centran solamente en la mención del management, ¿no? Cuáles son los pasos para poder hacer más eficientes o productivos un proceso, y por el otro lado, digamos, la dimensión financiera de los inversionistas, que creo que es cada vez más importante en todas las teorías de management contemporáneo, digamos que se ubican en los agile management, ¿no? Estas metodologías ágiles de Lean Startup y todas las que, digamos, devienen de ahí. Eh, entonces tenemos estos dos, digamos, estos dos pilares, o estas dos piernas, estos dos pies dentro del digamos, lo que define el, el, emprendedor en la actualidad, pero queda eso cojo, como tú bien lo identificas. ¿Por qué? Porque es que tenemos que considerar acá es que detrás del management, detrás del emprendedor como tal, pues hay una persona, ¿no? Y esa persona tiene unos deseos y quiere existir y vivir de una cierta manera, etcétera, y no es simplemente, digamos, una figura abstracta que deba estar siguiendo una serie de conductas predispuestas digamos, por las cátedras y las universidades. Entonces, haciendo esa pequeña introducción en cuanto a lo que efectivamente sucede en las universidades en la actualidad, la articulación con el pensamiento crítico resulta fundamental para poder pensar, a mi modo de ver, nuevas formas de organizarnos y de producir bienes y servicios que por un lado generen efectivamente valor para los mercados, o
digamos, más allá de los mercados, para las sociedades que producen. Y que por otro lado signifiquen para el emprendedor mismo una ocupación que tenga valor para él y que tenga sentido. En mis investigaciones doy pues como el dato, pues yo he tenido la oportunidad de hablar con los emprendedores y particularmente emprendedores de tecnología y un número muy significativo de ellos, yo creo que esto pues que te voy a decir no va a ser sorpresa para vos, Andrés, un número muy significativo de ellos sufre de varias enfermedades mentales, por ejemplo, ¿no? Depresiones, ansiedades, etcétera. Esto no es ninguna coincidencia. Esto esencialmente lo que implica es que el emprendedor se siente agobiado y se siente alienado entre un discurso que no le permite, no le da demás eh, esferas y niveles en los cuales desarrollarse como individuo y sobre todo como individuo libre, particularmente como individuo libre. Entonces, esta articulación entre el pensamiento crítico para los emprendedores en un primer nivel, yo lo que creo es que le permite a los emprendedores ubicarse de una manera más precisa en el mundo y en estas dinámicas de poder que por un lado lo alienan y por otro lado lo agobien, pero además también lo permiten pensar más claramente, ¿no? Le permiten pensar más claramente qué es lo que debe producir dentro de una sociedad, para qué lo produce, eh, eh, y si efectivamente eso tiene valor, porque aquí digamos, la pregunta es, no todo lo que tenga un valor de cambio, es decir, de intercambio en un mercado, tiene un valor de uso para una persona. Y creo que los emprendedores deben empezar a cuestionarse esto, sobre todo en un mundo que cada vez es más desigual, cada vez más es inequitativo, un mundo que tiene una crisis climática muy grande, un mundo que tiene una crisis política de movimientos que están, digamos, volviendo a ciertas lógicas fascistas, como lo vemos en Europa, como lo vemos incluso en Estados Unidos con algunos partidos políticos. Todo esto viene entonces todo esto se encadena pues en el hecho de que finalmente el sujeto contemporáneo no se piensa de una forma crítica y sobre todo el emprendedor, que es como uno de los paradigmas del sujeto contemporáneo, es uno de los modelos que todos debemos seguir, no se piensa de manera crítica y por eso digamos que resulta siendo una víctima más de estos discursos que son peligrosos tanto para el que ejerce la actividad de emprendimiento en su día a día, es decir, el que es emprendedor, como para el resto de la sociedad en general. Muy, muy interesante. Te digo que con lo que decías me identifico mucho. Lo he visto tanto a nivel personal como con otros. De esa idea romántica que nos venden del emprendimiento, de todas las cosas bonitas que pueden salir ahí, pero que no nos enseñan, no nos capacitan para afrontar la vida. Y de alguna manera también recojo algo que tú dijiste que yo lo manejo mucho a nivel de tecnologías y nuevamente fue algo que es tan obvio que no lo enseñan y que lo debían enseñar. Y es que todo empieza por lo humano. En mi caso es el tema de las tecnologías. Yo le digo a mis empresas, empiece por lo humano. Y precisamente quisiera de pronto que nos está escuchando aquí el emprendedor que está empezando, el emprendedor que se sienta agobiado, o de pronto alguien que no ha salido de la universidad o que está en un muy buen cargo y que está diciendo, oiga, yo algún día quiero emprender. ¿Qué le dirías a ellos? ¿Cuál es como la recomendación de por dónde empezar, cómo empezar? O venga, antes de meterse, lea esto, capacítese esto, porque esto es lo que lo va a preparar para que el emprendimiento, que igual es algo necesario, pienso yo, en la sociedad, pues lo hagamos de la mejor forma. Sí, mira, digamos que no me atrevería a aconsejar a alguien como tal, pero sí creo que tengo algunos, digamos, algunos puntos que me parecería importante considerar, dada mi experiencia de hablando con emprendedores ya, pues como más o menos unos 8 años, 9 años. Lo primero es que el mundo es mucho más duro de lo que uno cree, ¿no? El discurso del emprendimiento tradicional, sobre todo en las universidades y en lo que uno se encuentra en estos gurús económicos, etcétera, suele estar muy desconectado de la realidad, ¿no? Emprender es por ejemplo, yo en mi primer libro en el que sale el doctorado, encuentro que el imaginario más importante para los emprendedores, o uno de los imaginarios, uno de los deseos que estructuran el imaginario de los emprendedores más importante, es el hecho de que van a ser más libres con el emprendimiento, de que se van a desligar del trabajo asalariado y que al ser emprendedores van a ser más libres. Y esto es una completa falacia, es una mentira. Cuando empiezas tú a emprender,
tienes mucho menos tiempo, tienes que trabajar muchas más horas al día, muchos más días a la semana, estás prácticamente 24/7 metido en el trabajo y entonces se generan unas dinámicas de control mucho mayores a las que de hecho genera el trabajo asalariado, ¿no? Y esto solamente como para mencionar uno de los puntos, pero lo que quiero decir es que emprender es algo realmente complicado y que pues a mi modo de ver muchos emprendedores lo hacen de una forma ingenua que no les facilita su tarea y que termina determinando unos fracasos eh, que no solamente están desde la perspectiva de fracasar económicamente con el emprendimiento, sino de sentirse fracasados como personas, ¿verdad? Y eso genera síntomas a nivel de la psique y psicológicos de salud mental graves. Entonces, considere que emprender es sumamente complicado. eh, y para eso, entonces, para poder entender todos digamos, los elementos que entran en juego dentro de la práctica del emprendimiento, eh, pues es importante conocer, digamos, entender que eh, el mundo, pues, es difícil digamos, de priorizarlo a priori. Que la única manera, o sea, que a pesar de que podamos tener libros, etcétera, la única manera de comprender bien lo que significa emprendimiento es a través de la acción misma de emprender y de hacer una serie digamos, de intervenciones efectivas y empíricas dentro del mercado para comprender qué es eso y tomar ahí una decisión, ¿no? Entonces, ahí vienen elementos como, nuevamente, como lo que efectivamente se repite dentro del emprendimiento, que yo creo que hay que resaltar, y es que el fracaso va a jugar una labor muy importante. Es sumamente usual fracasar en los primeros 3 años, y sobre todo si es el primer emprendimiento, ¿no? Los datos dan como que el 95% de los emprendedores fracasan en el primer año o algo así por el estilo. Entonces, entender eso como una forma, como una escuela, más no como un hecho, digamos, un hecho producto resultado de la acción. Una vez comprendemos, digamos, todo esto y lo empezamos a ver de una forma más crítica, entonces creo que podemos empezar a cambiar cuáles son los motivantes o cuáles son, digamos, los resultados que se esperan dentro del emprendimiento. Y uno de esos resultados, por ejemplo, usual es, por ejemplo, esperar la ronda Angel Investor y luego una serie A, una serie B, etcétera, etcétera, escalar digamos, a otros mercados en América Latina o en Estados Unidos, qué sé yo, pues básicamente pues lograr valorizar la startup o el emprendimiento eh, en un par de años en $1 billón, o pues un billón, es decir, $1.000 millones de dólares, algo así por el estilo, ¿no? Lo que se llaman los unicornios. Este tipo de fantasías o de deseos que pues, son posibles para algunos, sin duda, no creo que deberían orientar la acción de todos los emprendedores, ¿no? Yo creo que hay otras formas de efectivamente producir algo, de crear algo que pueda tener un impacto en la vida de mucha gente sin necesidad de convertirse en un multimillonario. Y ese es, digamos, el segundo punto que yo quería tocar, además del hecho de que, eh, digamos, del hecho de que emprender es una actividad compleja que solamente se entienda cuando uno la está haciendo y no se puede entender de manera teórica previa. Eh, eh, Además de ese primer elemento, el segundo sería, pregúntese realmente qué es lo que usted quiere lograr con su emprendimiento, y si eso no apunta a, a la generación, digamos, de miles de millones de dólares en inversión y etcétera, pues fabuloso, es lo que necesitamos. Cómo lo va a hacer, ¿no? Y cómo va a resistir usted la tentación de ser controlado por esas dinámicas. Eh, Esto pues se logra nuevamente pensando críticamente acerca de uno mismo y de lo que hace, pero es fundamental. Entonces, creo que divagué un poco, pero algo dije sobre lo que mencionaba. Vale, no, muy, muy interesante. Muchos dicen que emprendimiento es para locos y recuerdo un amigo que en paz descanse que decía que la esclavitud del emprendimiento. Entonces, no, pues se hacían un tema Sí, muy, muy interesante. Te agradezco y para quienes quieran conocer más de lo que tú estás haciendo, tus libros y demás, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden conseguir?
Sí, estoy en Twitter como Sebastián Santis, estoy en Instagram como Sebastián Santisteban, y bueno, me pueden escribir a mi correo, sebastiansantisteban@gmail.com. Fíjense en el apellido, a veces la gente lo escribe mal, pues está aquí, tú lo escribiste bien, celebro mucho eso, Andrés. Entonces, sebastiansantisteban@gmail.com. Ahí me pueden contactar y claro, estaré pendiente a generar discusiones y conversaciones al respecto. Vale, Sebastián, muchísimas gracias por tu participación. Esperamos que nos acompañes más adelante en Gerentes 360 y te deseamos una feliz semana. A vos, muchas gracias. Chao. Chao. Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas, desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en Internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, y las siguientes son las noticias para estar pendiente esta semana. Hoy dará, y de pronto ya les dio, declaraciones a la prensa Andrew Bailey, gobernador del Banco Central de Inglaterra. Hoy también se espera que se conozca la propuesta de presupuesto para el 2023 de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Se anticipa que incluirá impuestos de ganancia mínima a los más ricos. El martes se realizará el nuevo lanzamiento de un cohete de Blue Origin, empresa de Jeff Bezos de Amazon, el cual irá hasta el límite con el espacio y en el que varias personas que pagaron irán a bordo, además de un miembro del equipo de la empresa. Mañana martes se celebra la última fecha de la eliminatoria al Mundial de Fútbol Qatar 22 en Sudamérica por la Conmebol y el miércoles lo hará la CONCACAF. En Europa, la UEFA también finaliza el calendario regular, lo hace el mañana martes. Sin embargo, hay unos cuantos partidos pendientes que no han sido realizados por la situación que actualmente vive Ucrania. El viernes se realizará el sorteo de los grupos del Mundial, aunque faltan, además de los problemas en Europa, los resultados de los repechajes. El miércoles se conocerá el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, así como las reservas de petróleo del país. El jueves se conocerá el índice de desempleo de la Unión Europea, así como el Producto Interno Bruto del Reino Unido y Canadá. También se reunirá la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia. El viernes se conocerá el índice de precios al consumidor de la eurozona. El domingo en Costa Rica se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre los candidatos José María Figueres y Rodrigo Chávez Robles. El sábado se celebra el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas en Argentina. El sábado inicia el Ramadán, mes sagrado para los musulmanes, que es el noveno mes en el calendario islámico. Hoy es el Día Nacional de la Apreciación de las Hierbas, bueno, al menos en los Estados Unidos. Mañana es el Día Internacional de las Sirenas y el Día Mundial del Piano. El miércoles es el Día Nacional de los Doctores. El jueves es el Día Nacional de los Crayones y el Día Nacional de las Copias de Seguridad. El viernes inicia abril. Se celebra el Día Divertido, así como April Fool's Day o el Día de las Bromas de abril en varios países. El sábado es el Día Mundial del Autismo y el domingo es el Día de los Geólogos. Hoy es el Día Nacional de algo en un palo, como por ejemplo los pinchos o brochetas de carne, y el Día Nacional del pastel de selva negra. El jueves es el Día Nacional del glaseado de queso crema. El sábado es el Día Nacional de la mantequilla de maní y jalea o mermelada. Y el domingo es el Día Nacional del mousse de chocolate. Como siempre, muchas de estas festividades, a veces no sé de dónde las sacan, pero bueno, mucho para también, a pesar de todo lo que está pasando, celebrar o por lo menos recordar
eventos importantes, fechas importantes, situaciones importantes. Bueno, y para nuestro próximo episodio, que va a ser antes de, empezamos abril, previa a la Semana Santa, todavía no tenemos confirmado nuestro invitado, pero bueno, seguro vamos a tener a alguien muy interesante y si no llegamos a tener invitado, también los invitamos a que nos acompañen, siempre con la mejor información, con el mejor resumen, para empezar muy bien la semana. Nuestro próximo episodio es el lunes 4 de abril de 2022, como siempre a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, hora central de los Estados Unidos y también hay cambio de uso horario en México, así que también en hora central de México. Los esperamos. Para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este episodio encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor aquí en Gerentes 360. También te invitamos a que nos acompañes en nuestra página web www.gerentes360.com, así como invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan. Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado. Además, en un par de horas, en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio, así como los principales directorios de podcast. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio, Pandora, iHeartRadio, Stitcher y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes 360 y en www.gerentes360.com encuentras los videos de episodios pasados, así como de los diferentes segmentos que hemos transmitido, incluyendo noticias, análisis, entrevistas especiales, el podcast y más. Te invitamos a conectar en redes sociales. Nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes 360, todo pegado, en Facebook y Twitter, y gerentes.360 en Instagram. O nos puedes escribir al email hola@gerentes360.com. A mi compañero Felipe, que se tuvo que retirar temprano el día de hoy, le puedes escribir al correo electrónico felipe@gerentes360.com. Y por mi lado, podemos estar conectados en redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Todo pegado. Andrés, la letra J, Gómez, sin tildes y ese Gómez con Z. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo en nuestro siguiente episodio del videoblog Gerentes 360, que se emitirá el lunes 4 de abril de 2022. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, hora central de México y hora central de los Estados Unidos, a través de www.gerentes360.com, en nuestra página de Facebook, en facebook.com/gerentes360 o en Twitch, en twitch.tv/gerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana!